Creo que en los últimos años no ha habido una pelea tan interesante para evaluar, para analizar los que son los números que traen en las casas de apuestas, quién es el favorito, quién es el underdog y además cómo han cambiado las cosas. Una pelea que empezó con bastante diferencia y que poco a poco, mes a mes, se ha ido achicando esa diferencia, se ha ido emparejando hasta el punto en que uno dice, "Vieja, ¿quién va a llegar de favorito el día del combate?". Bueno, de eso quería hablarles, ¿no? De un análisis de esta pelea que es tan polarizante. O sea, vivimos en un mundo de radicalismo. Y hasta en este deporte queremos ser radicales. No queremos ver las cosas como grises, sino que o es blanco o es negro. O es que Charles Oliveira aplasta y le enseña cómo es que es el juego en el piso y somete. O quizás en el boxeo como es superior. Va y le clava una mano a Islam Makhachev y lo finaliza. O del otro lado, el otro lado de la moneda, que son los que ven que Islam Makhachev va a dominar, va a mandar al piso a Charles Oliveira, de ahí no se va a poder mover y va a ser ahogado justamente, que es el término que ha usado Islam Makhachev, de que van a ahogar. Javi que ha dicho que lo va a montar como un caballo a Charles Oliveira. Entonces de eso quería hablarles, de los números, que era lo que decían las casas de apuestas. Acá vengo con el cuaderno donde suelo hacer las notas para diferentes peleas, ahí ven más o menos que aquí anoté los números, aparte con este bolígrafo, miren, producción millonaria, obviamente, que es lo que se necesita, no calidad de video, se necesita es producción, ¿no? Bueno, les vengo con los números y de cómo abre esta pelea, cómo abrió a principios de años en las casas de apuestas. Copy, venga para acá, pues. Aquí está Copy que nos va a estar acompañando y nos va a decir tu predicción de quién gana. ¿Ah? Aparte de los números de cómo abre esta pelea entre Charles Oliveira y Islam Makhachev, también le quería hablar de los números que tienen otros posibles combates, que es interesante verlos. Por ejemplo, ¿ustedes cómo se imaginan que están los números o quién ven como el favorito en un duelo de Charles Oliveira y Alexander Volkanovski? ¿Cómo creen que está eso? Bueno, el favorito es, pero es un número en verdad muy, muy parejo. Fíjense, Oliveira menos 130, es decir, tendrías que apostar 130 para ver 100 de ganancia, mientras que Volkanovski está más 110, que por $100 ganarías eso, 110. Pero, por ejemplo, otro duelo, yéndonos al lado de Islam Makhachev, ¿cuánto creen ustedes que estarían los números en un duelo Islam Makhachev-Justin Gaethje? Ahí sí sería mayor la diferencia que algunos pueden ver, ¿no? Bueno, es menos 600 de favoritismo para Islam Makhachev. Menos 600, que quiere decir que tienes que apostar esos $600 para ver 100 de ganancia, mientras que Justin Gaethje en un hipotético duelo con Makhachev estaría más 450. Por $100 que le metas a Justin Gaethje, ganarías eso, más 450, $450. Y es importante, antes de darle los números con los que abría a principio de año esta pelea de Charles Oliveira y Makhachev, decirles que los números enteramente son, o sea, esos porcentajes son dados tanto por estadística, por probabilidad, la matemática, como también por lo que apuesta la gente, lo que juegan los fanáticos en las casas de apuestas, cuáles son sus tickets. Por probabilidad, por estadística, es como que tal cual nos vamos a las peleas, a los rivales, al dominio que han tenido, cómo han ido ganando round a round. Y si lo queremos ver con otro deporte, es como que, imagínense que hoy juega Argentina y quisiéramos jugar un ticket a que un jugador de Argentina va a hacer un hack trick, que va a hacer 3 goles en el partido. Es un dato que se escucha poco probable. Pero de todo el plantel de Argentina, ¿cuál creen que sería más probable que haga 3 goles? Lionel Messi, ¿no? Es el que hace más lógica, pese a no ser el delantero centro, pese a no ser el 9 o ser Lautaro Martínez, sería el favorito porque sabemos lo que nos ha demostrado, lo consistente que ha sido en 15, casi 20 años en el fútbol. Entonces sería un número que obviamente es poco probable, pero sería de los más cercanos o de los más bajos en cuanto a la ganancia que podría generar, porque si hay un jugador que lo podría hacer, es él. Y esto hablándolo solo de estadística, de probabilidades, porque después nos vamos también a lo que la gente apostaría y eso sería masivamente la cantidad de gente que apostaría que un jugador de Argentina va a hacer hack trick y que apostaría por Messi sería, pero muchísimo lejano a quien sería el segundo en esas probabilidades o en esa apuesta, lo que la gente estaría jugando. Entonces, dejando eso claro, cómo abrió a principios de 2022 en las casas de apuestas este duelo de Makhachev y Oliveira.
Makhachev, que abrió ampliamente favorito con -300, es decir, tendrías que haberle jugado $300 para ver 100 de ganancias contra Charles Oliveira, que abrió más 250, que por $100 ganabas eso, 250. Es un número que, miren, para serles sincero, Makhachev va a ser favorito contra cualquiera del top 15 y del peso ligero. Contra cualquiera va a ser favorito al día de hoy. Claro, hay que ver qué va a ocurrir este 22 de octubre en lo que va a ser esa pelea de campeonato, pero eso es una realidad. Contra el que ustedes quieran y es más, con el que sería más parejo sería justamente Charles Oliveira, que así es como abren las casas de apuestas, pero les voy a ir mostrando cómo primero hay una gran diferencia, un gran salto, luego se empareja bruscamente y poco a poco, mes a mes, se fueron acercando en los números de apuesta. ¿Cuáles son dos fechas importantes para saber o que hubo ese gran cambio en las casas de apuestas? Obviamente las fechas donde vieron acción ambos. El 26 de febrero, que recuerdan, peleó Islam Makhachev contra Bobby Green. Consigue una victoria en el primer asalto, ganándole claramente contundente a Bobby Green. Entonces la casa de apuestas se fueron una diferencia de donde estaba favorito -300, saltó a -415. Mientras que Charles Oliveira, que estaba más 250, ahora se encontraba más 345. Y ese es el momento en la historia de este combate, en la historia de las casas de apuestas, donde más diferencia hubo, donde, bueno, quien la aprovechó y quien no, pues poco a poco se fue cerrando, que fue eso. Charles Oliveira estar más 345 de underdog contra Islam Makhachev, que estaba -415, que obvio luego de esa semana ya de cierre de febrero y las primeras semanas de marzo, pasa el hype de la pelea, ok, se iguala un poquito, pero igual Islam Makhachev estuvo por encima de los -400. ¿Hasta qué fecha? Obviamente hasta que ocurre la pelea de campeonato de Justin Gaethje y Charles Oliveira, y es donde hay también un cambio radical, pero para bien para Charles Oliveira en el sentido de que iguala mucho. Esa pelea que ocurre el 8 de mayo entre Charles Oliveira y Gaethje, que va Charles y lo tumba con un golpe y va en el piso y lo somete. Como les digo, llega Islam Makhachev en ese momento con -405, por encima de -400. Y cuando ocurre este resultado, ¿qué pasa? Se mueve directamente a -225, siendo igual favorito, pero con un resultado como ese era claro de que se iba a ajustar los números. Mientras que Charles Oliveira, que llegaba en esa pelea contra Gaethje con los números de +330 frente a Makhachev, bajaba a +190. Y a partir de ahí, de ese mes de mayo, empieza los números a poco irse emparejando mes a mes. Obviamente, como les digo, luego de una pelea de campeonato o una pelea de alguno de ellos, hay un hype las primeras semanas y luego se suele igualar. Por ejemplo, como les digo, Islam Makhachev, luego lo que fue ese resultado de Gaethje Oliveira, estaba a -225, pero la siguiente semana volvió un poco la diferencia, llegando a -245. Pero a partir de ahí, poco a poco, yo les voy a estar colocando gráficos, ha ido lentamente igualándose, emparejándose, sea por también lo que les digo de ver estos resultados y lo que es en lo que la gente juega, lo que los tickets que la gente está simplemente haciendo en las casas de apuestas cuando apuesten este tipo de peleas. Ya ha llegado a los números actuales, que son allá semanas del duelo, está Islam Makhachev -165 y Charles Oliveira +138. -165, que como les digo es lo que hay que apostar para verle 100 de ganancia a Makhachev, mientras que a Charles Oliveira por $100 que le apuestes ganarías eso, $138. Incluso en algunas casas de apuestas, los números más cerrados, los más parejitos que hay, si tú lo sabes buscar, está buscar a Charles Oliveira +136, mientras que Islam Makhachev tendría un favoritismo de -130. Esto hablándole de los sitios donde está más parejo las casas de apuestas, los números. ¿Qué va a pasar en la siguiente semana? Lo más probable es que se pueda ir emparejando, pero también de esto dependerá mucho cómo vaya a ser la llegada de los peleadores a Abu Dhabi, cómo va a ser recibido Charles Oliveira y su equipo, habrá hostilidad, cómo van a estar los campos de entrenamiento, será que les va a costar la deshidratación. Esos son factores que pueden, como les digo, emparejar o hacer un poco más la diferencia, pero sin duda yo no recuerdo una pelea, y de esto también lo pueden hablar los expertos. Yo simplemente soy un fanático de artes marciales que sí
juego mis tickets, a veces doy aquí mis predicciones, le digo a la gente de repente qué creo yo, cada quien siendo responsable de su dinero, pero sí me parece, o tenía tiempo sin recordar una pelea que empezara con tanta diferencia y que poco a poco, escalonadamente, llegara a ese nivel de emparejarse. ¿Y qué es lo que yo veo en esta pelea? Es que en verdad a mí me parece inhóspito, es como que necesitan mayor resolución para saber o qué puede ver uno en lo que pueda pasar, porque es que si Islam Makhachev no se ha enfrentado todavía a un top 5 de esta división, ¿cómo uno puede hablar de qué va a hacer o qué no va a hacer? Sí, yo entiendo a los que dicen, bueno, de repente con el dominio de la lucha de Daguestán o lo que es ser parte del equipo de Javik y lo que ha demostrado contra los rivales o en la seguilla que viene, pues puede esto llevar a Charles y ahogarlo. Pero ¿cómo uno va a descartar lo otro de que Charles Oliveira de repente no puede darle la sorpresa o en lo que vaya por un derribo cierra una guillotina y se acaba todo? Uno no puede descartar nada y como les digo, es inhóspito porque todavía no tenemos una foto con bastante resolución del nivel de Islam Makhachev, por ejemplo, contra un Chandler, contra un Beneil Dariush, ¿entienden? Entonces, por eso mismo yo creo que cada quien tiene que ser responsable y jugar lo que su corazón les diga. Mi corazón dice Charles Oliveira, pese a que mi cerebro dice que es lo que hace más lógica y en verdad no tengo problema con que el favorito sea Islam Makhachev, porque sí creo que debería ser el favorito y como digo, este tipo Islam Makhachev sería favorito contra cualquiera del peso ligero, contra cualquiera. Más bien con Charles Oliveira es el único peleador en esta división que yo creo le veríamos esos números tan parejos. Todo depende también qué pasa en la pelea, porque si va Charles y lo desmantela en un round, bueno, quizás sí va después cualquier pelea que tenga Islam Makhachev luego de esta a ser un poco más parejo. Quién sabe si llegará a ser el menos favorito, que no lo creo. Es un tipo que, como les digo, sería favorito en las casas de apuesta contra cualquiera en esta división. Hay que ver qué pasa en las siguientes semanas, cómo llega cada uno a estas Fight Week, cómo va a ser los careos, incluso hasta eso puede afectar los números de las apuestas. Lo mismo que la gente va a estar jugando también modifica un poco los rangos, porque obviamente las casas de apuestas siempre quieren es ganar, quieren salir, bueno, y siempre salen ganando, pero van a ajustar dependiendo de lo que también la gente vaya haciendo y como les digo, hasta los cortes de peso, quien esté sufriendo más, puede afectar hasta en eso mismo los números. Simplemente eso era lo que les quería hablar en este video que en verdad se me hace muy interesante porque creo que en años no ha habido un duelo tan así interesante de ver los números, cómo vienen y simplemente es eso. Mi nombre es Andrés Piscitelli, fanático de las artes marciales mixtas, que aquí les ha traído este video. Espero que se les haya hecho interesante. Recuerden, pueden dejar un like si les ha gustado. También suscríbanse y no olviden visitar el canal, que los videos que hay acá les aseguro que les van a encantar. Y miren, suscríbanse por este bolígrafo, hay que buscar uno mejor.